Bueno, y seguimos reflexionando en estos videos de YouTube y vamos a hablar de algo que yo diría que si hay un elemento que se repite brutalmente en todos los temas, en todas las dudas, en lo que conversamos con Tuti los lunes, en lo que hablamos el otro día con Octavio y con toda la gente que estoy invitando a hacer Instagram Live para aumentar los espacios de reflexión y para que no sea yo la única que hable y que opine porque no me siento dueña de nada. Y es el miedo. El miedo es una emoción que tiene muchas aristas, ¿no? El miedo puede ser protector porque me alerta y me avisa de cosas que yo, por lo tanto, me tengo que alejar, no sé, meterme en una calle, si me da miedo tendría que irme por otra, si me ofrecen una sustancia extraña y me da miedo tendría que decir que no. Y el miedo puede ser un elemento súper positivo porque nos cuida el miedo, ¿no? Desde la sobrevivencia más brutal, pero nos cuida. Y, y también el miedo es un paralizante, un bloqueador. Pero muchas veces el miedo es una tremenda excusa para no avanzar, para no tomar decisiones. Entonces mucha gente, muchos decimos, y yo lo he dicho también muchas veces, frases como es que me da miedo, entonces no lo hago. Y es una excusa que disfraza nuestras inseguridades y nuestros miedos, porque quizás el miedo más grande que tenemos es a tener miedo, es miedo al miedo. Y la verdad es que cuando el miedo se mira de frente y uno dice, a ver, ¿a qué le tengo miedo? A, no sé, quedarme sola. A ver, ¿y qué pasa si me quedo sola? ¿Voy a tener tristeza? Sí. ¿He tenido tristeza en algún otro momento en mi vida? Sí. ¿Has sido capaz de salir de esa tristeza? Sí. ¿Y por qué ahora no vas a ser capaz de salir de esa tristeza? Por lo tanto, el miedo desaparece. Eh, Miedo a no poder, por ejemplo, mantenerme por mí sola o ser autónoma independientemente. Ser autónoma, no independientemente, autónoma económicamente. Ese es el cansancio. Ven que esta comunidad es imperfecta, pero amorosa. Eh, ya, tengo miedo a eso, a que no pueda mantenerme económicamente. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a pensar en cómo generar fuentes de trabajo, a ver qué hago bien. Tortas, soy rica para hacer tortas. Las tortas de merengue me quedan buenas. Entonces empiezo a hacer tortas y empiezo a vender, sin tomar la decisión de dejar a esa persona, por ejemplo. Y empiezo a ganar unos pesitos haciendo tortas. Después me doy cuenta que cada vez hay más gente que me pide tortas. O me di cuenta que soy buena para tejer y tejo. Y la gente me compra los tejidos. O soy buena para hacer artesanía. O buena para vender. Y empiezo a vender cosas por catálogo. Y empiezo a buscar hasta que me siento segura económicamente y puedo tomar la decisión que antes me daba miedo. Y así sucesivamente. Una de las características quizás más importantes es que el miedo hay que saberlo ver y hay que preguntarle al miedo, ¿qué me estás tratando de decir? Y ponerme en la situación que el miedo me da. Y decir, ¿y si pasa eso? Y se me muere tal persona, tengo miedo que se mueran mis papás, ok, se mueren. ¿Y qué hago? ¿Cómo vivo? Todos tenemos la sensación muchas veces en la vida de decir no voy a ser capaz, no voy a poder. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos dicho no voy a poder, no quiero más, no soy capaz de seguir? Lo digo y recuerdo varias situaciones parecidas. ¿Y fuimos capaces? Sí, pues. ¿Y pudimos? Sí. A medias torcidas, doblados, lleno de heridas y grietas. Pero pudimos. Entonces, ¿por qué el miedo es tan paralizante? Si se puede planificar incluso el miedo. Por ejemplo, lo que yo decía del tema económico. No tengo por qué tomar una decisión de dejar a una pareja que es violenta, por ejemplo, si no tengo cómo mantenerme o cómo mantener a mis hijos. Estoy de acuerdo que eso es paralizante y es una imposibilidad directa. Pero si empiezo a trabajar de a poquitito y empiezo a darme seguridad antes de tomar la decisión,
y empiezo a tener mis recursos y guardo mis moneditas y guardo mis pesos, de a poco. Claramente ese camino es mucho mejor que el no hacer nada. Y después tomaré la decisión cuando sienta que ya de verdad soy independiente. Pero el miedo hay que enfrentarlo, al miedo hay que hablarle, al miedo hay que seducirlo, hay que conversarlo, hay que preguntarle qué me estás queriendo decir. Es tan desagradable tener miedo. El miedo a veces se mezcla con la angustia, ¿no? Y ahí yo quiero hacer una referencia distinta porque la angustia siempre es una proyección a futuro. La angustia no está en el presente. La angustia siempre es primero una anticipación a algo que no ha ocurrido, es una anticipación negativa frente a algo que no ha ocurrido. Y el miedo se siente en el presente. Es como lo que nos pasa en Chile cuando tiembla. Ahí uno siente el miedo. Yo no puedo imaginarme asustándome por un terremoto nuevo en Chile. Pero el miedo real lo voy a sentir cuando ocurra eso, ¿no? Cuando de verdad esté ahí en esa situación. Entonces el miedo sí ocurre en el presente. Y ahí es donde yo siento que hay que invitar, que hay que seducir, que hay que preguntarle qué me estás queriendo decir, en qué situación límite me estás colocando, señor miedo. Y colocarme en esa situación límite, pensar y jugar con esa posibilidad y decir, a ver, ¿y si pasa esto? ¿Cómo lo enfrento? A lo mejor no lo puedo hacer sola, capaz que descubra que el miedo es tan grande, porque hay miedos como las fobias o otras cosas que requieren tratamiento psicológico, a veces hasta fármacos para poder enfrentarlos, ¿no? Las crisis de pánico, por ejemplo. Pero si yo me atrevo a mirar esa crisis de pánico y intento traducir y decir, a ver, ¿qué me está emitiendo? ¿Qué me está emitiendo? ¿Cuál es el mensaje que me está dando? Yo puedo llegar a desenredar todo eso y aprender a mirar a este miedo con cariño, entendiendo que me está entregando una información de mí que de otra manera no sería capaz de ver, porque seguramente me tiene que haber mandado mensajes intermedios y yo no los vi, que me está protegiendo de algo también, y que al mismo tiempo me está mostrando que hay algo que desenredar para poder seguir avanzando. Eso es el miedo, es un nudo que me impide caminar y que yo tengo que, igual que si me pasaran un hilo enredado y yo tengo que empezar a desenredarlo con mucha paciencia, con mucha calma, sin tomar ninguna decisión, sin querer cortarlo, sin romperlo, sin perder la paciencia y desesperarme. No, con mucha calma, con mucha lucidez, ir desenredando este nudo para aflojar y avanzar un paso. Aparece otro nudo con otro miedo, vuelta a desenredarlo, vuelta a mirarlo y avanzar un paso. Hablemos con el miedo, preguntémosle al miedo qué nos quiere decir, qué nos está enseñando, qué nos está mostrando. Se me ven como raros los ojos en este video. Debe ser la luz. ¿Qué es lo que me está queriendo significar? Y sobre todo a lo que me está invitando el miedo. ¿A qué cosa me está invitando sobrepasar o vencer? ¿Qué es lo que me invita? Sí, eso. Y creo que cada vez que yo he sentido mucho miedo, siempre me he dado cuenta que el miedo me estaba informando de cosas de las que yo no me creía capaz, y que una vez que el miedo le hablé, le pregunté y me puse en esas situaciones, siempre fui capaz de enfrentarlo a media, a veces incluso mal, de mala forma, cometiendo errores, pero avanzando, porque hay una cosa que yo he ido aprendiendo con mis 53 años, y es que la vida siempre premia a los valientes, siempre. A los cobardes no los va a premiar nunca la vida, nunca le va a dar abundancia a alguien que no se atreva. Pero a los valientes, a esos que se arriesgan por amar, por ser mejores personas, por sacar su mejor versión, por vivir en plenitud, por
por arriesgarse a superarse, por no permitir más el maltrato, por no permitir más el abuso, por, por parar circuitos de relaciones tóxicas, por apuntar a mayor salud y mayor potencialidad, a esa gente siempre la vida los termina premiando. Y eso pasa por no enfrentar el miedo como un enemigo, sino que por amar al miedo y entender que ese miedo está ahí porque me está diciendo algo de mí. Y eso que me está diciendo de mí es lo que estoy invitada a tener que superar. Y creo que esa es una maravillosa opción de crecimiento. Y que humildemente las y los invito a que exploren en sus miedos. Todos tenemos miedos. Piensen que en la vida uno se mueve por dos bloques, o por amor o por miedo. Esos son los dos motores de acción. Cuando uno se mueve por el miedo, vibra hacia abajo. Y ahí aparece la envidia, aparece el resentimiento, el egoísmo, la agresividad, qué sé yo, la competitividad, los celos. Y cuando uno vibra por amor, vibra hacia arriba. Y ahí aparece la generosidad, la solidaridad, la ternura, todas las cosas hermosas de los seres humanos. Uno decide hacia dónde vibra. Para eso hay que hablarle al amor, para vibrar hacia arriba, y hablarle al miedo, para no vibrar hacia abajo.